El sol del desierto mexicano azota el terreno que rodea la imponente finca Vargas, un coloso de piedra y silencio en medio de la aridez de 1870. Un fino polvo rojizo lo cubre todo, desde los cactus retorcidos hasta los aleros de la capilla privada, transformando lo que una vez fue un oasis de prosperidad en un mausoleo de esperanzas marchitas. Tras los altos muros, el aire es pesado, impregnado del olor a cera de vela derretida y del silencio opresivo de un dolor que no se atreve a nombrar. El jardín, antaño motivo de orgullo para la familia, ahora solo muestra los esqueletos de rosales y el lecho agrietado de un manantial que no ha brotado en meses. El propio paisaje parece suspirar con cansancio, reflejando la desolación que se ha instalado en el corazón de la casa y de su dueña. Un espejo de la esterilidad emocional que ni toda la riqueza de don Alejandro pudo disimular. En el comedor, el brillo de la cubertería y la cristalería importadas de Europa crea una ilusión de vida que el ambiente desmiente a cada paso. Una veintena de invitados, los rancheros y comerciantes más influyentes de la región, se reúnen alrededor de una mesa suntuosa, pero la conversación es forzada, interrumpida por risas agudas y susurros maliciosos. Don Alejandro de Vargas, hombre de porte regio y mirada acerada, preside la cena con una autoridad inquebrantable. Habla de negocios, ganado y la constante amenaza de los apaches, pero su mirada pasa por encima de su esposa, Isabella, con una indiferencia más escalofriante que el viento nocturno del desierto. La opulencia de la escena es una afrenta, un teatro de normalidad montado sobre un escenario de tragedia. Sentada a la derecha de su esposo, Isabella de Vargas es una figura fantasmal. Su vestido de seda negra, aunque caro, semeja un sudario, acentuando la palidez mortal de su piel y las ojeras violáceas que marcan sus ojos profundos y vacíos. No toca la comida. Sus manos, adornadas con anillos de esmeraldas, descansan inertes en su regazo, delgadas y frágiles, como las de una muñeca de porcelana rota. Cada risa, cada brindis, le suena como un eco lejano, proveniente de un mundo al que ya no pertenece. Se mueve como un autómata, su cuerpo presente en la habitación, pero su alma perdida en un laberinto de dolor y culpa, reviviendo sin cesar el silencio de la cuna vacía en su habitación. La tensión, disimulada bajo una fina capa de cortesía, finalmente se rompe. Un invitado, don Ricardo, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el alcohol, levanta su copa con un movimiento brusco. El vino se balancea peligrosamente. Arrastrando la voz, señala a Isabela, con una sonrisa cruel formándose en sus labios húmedos. Un brindis, dice arrastrando las palabras, por la más bella anfitriona. Una lástima que su tierra sea tan fértil, pero ella es la seca. La palabra flota en el aire, pesada, letal, y el silencio que sigue es absoluto, ensordecedor. Todas las miradas en la sala y se vuelven hacia algunas con lástima, otras con un destello de satisfacción morbosa. El mundo de Isabela se encoge, concentrándose en un solo punto. El rostro de su esposo. En sus ojos no busca consuelo, sino una chispa de defensa, una palabra que la rescate de esta humillación pública. Pero don Alejandro permanece impasible, no aparta la mirada, no reprende a su invitado. Su silencio es una sentencia. En su expresión dura, Isabela lee la confirmación de todo lo que temía. Para él, ya no es una esposa, sino un fracaso, una posesión defectuosa, una desgracia. La puñalada final no vino del borracho, sino del hombre que juró protegerla.
Ese silencio rompió el último hilo que la ataba a esa vida. Una lágrima caliente y salada resbala por el rostro congelado de Isabela, trazando un camino a través del polvo de su maquillaje. Es la primera lágrima en meses. Con una calma que sobresalta a todos los presentes, se pone de pie. El movimiento es fluido, casi etéreo. No mira a nadie. Sus ojos, antes vacíos, ahora arden con la llama de una decisión irrevocable. Da la espalda a la mesa, a la riqueza, a la humillación y sale del comedor. Sus pasos resuenan en el suelo de mármol como el último latido de un corazón que ha decidido dejar de sufrir y tal vez empezar a vivir. La puerta se cierra tras ella, dejando tras sí un silencio aún más denso. Si estás sintiendo el poder de esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que sucede después y comenta desde qué ciudad o país la estás viendo. La década de 1870 en el norte de México es un polvorín social, donde el polvo del desierto se mezcla con la sangre de viejas heridas. La tierra, gobernada por un puñado de familias adineradas como los Vargas, es trabajada por campesinos que viven en deuda perpetua, atrapados en un sistema casi feudal. La ley es la más severa, y la Iglesia Católica, con su rígido dogma y su promesa de condenación, sirve más para reforzar el orden social que para ofrecer consuelo. La superstición prolifera, tan abundante como la sequía. Cualquier desviación de la norma, una mala cosecha, una enfermedad, una mujer estéril, se atribuye rápidamente a una maldición divina o a la obra del diablo. Y el miedo a los indios salvajes que habitan las tierras altas es la excusa perfecta para todo tipo de violencia e injusticia. En este mundo de hombres severos y dioses severos, el valor de una mujer se mide por su capacidad de engendrar herederos. Isabel, tras perder a su único hijo y no poder concebir de nuevo, se convirtió en un símbolo de fracaso. Para la comunidad era la personificación de la sequía, un mal presagio, una mujer cuya esterilidad podía contaminar la tierra y la fortuna de los demás. En las misas dominicales sentía las miradas de lástima y acusación, y las oraciones susurradas de las demás mujeres parecían más exorcismos que gestos de solidaridad. Su dolor privado se convirtió en un espectáculo público, y su sufrimiento en testimonio de su supuesto fracaso espiritual y biológico, una carga demasiado pesada para soportar bajo el duro sol del juicio social. Antes de la humillación pública que selló su destino, la vida de Isabela ya era un silencioso proceso de dolor. Sus días eran una rutina vacía, marcada por rituales sin sentido dentro de la opulenta casa que se había convertido en su prisión. Se despertaba con el sonido fantasmal del llanto de un bebé y pasaba horas sentada en la mecedora de la habitación infantil, ahora un santuario prístino y cubierto de polvo. Los sirvientes, antes respetuosos, ahora se movían a su alrededor con temerosa cautela, como si su tristeza fuera contagiosa. Susurraban en los rincones, sus voces se silenciaban abruptamente cuando ella entraba en una habitación, dejando tras de sí un rastro de silencio que confirmaba su aislamiento. La distancia entre Isabela y su esposo, don Alejandro, se acentuaba cada día. El dolor que deberían haber compartido se convirtió en un muro entre ellos. Para Alejandro, pérdida de su hijo fue la pérdida de un heredero, una ruptura en el linaje, y su dolor rápidamente se transformó en amargura y desprecio por la mujer a la que culpaba de este fracaso. Dejó de buscarla, dejó de hablar con ella de nada que no fueran las tareas del hogar.
Peor aún, empezó a obsesionarse con discutir sus planes de expansión y la necesidad de un sucesor en su presencia. Cada palabra era una palada de tierra en el ataúd de su matrimonio y su autoestima. Su indiferencia era una tortura diaria, más cruel que cualquier golpe. A lo lejos, más allá de las tierras controladas por los ganaderos, en los cañones ocultos de la Sierra Madre, se extendía otra forma de silencio, aún más letal. En el campamento apache liderado por Kenai, la vitalidad de la vida comunitaria se estaba sofocando. Las risas de los niños, que antes resonaban en las rocas, habían desaparecido. Los tipis, habitualmente centros de actividad y conversación, se convirtieron en espacios de vigilia y duelo. El aire ya no olía a caza asada y hierbas, sino al humo constante de las piras funerarias y al acre olor de la enfermedad. La tribu, un pueblo orgulloso y resiliente, estaba de rodillas, no ante un enemigo al que pudieran combatir con arcos y flechas, sino ante una sombra invisible que les robaba el futuro. La plaga que los asolaba se llamaba, en su lengua, la fiebre del silencio. Llegó sutilmente, como cansancio, como pérdida de apetito. Luego vino una fiebre alta, seguida de una profunda apatía que privó a los niños de sus ganas de hablar, de jugar, de vivir. Se convirtieron en pequeñas estatuas de sí mismos, con sus grandes ojos oscuros observando el mundo sin interés, hasta que finalmente sus corazones simplemente se detuvieron. La impotencia era total. El curandero de la tribu, un anciano sabio, había probado todas las curas, todos los cánticos y rituales sagrados transmitidos de generación en generación. Nada funcionaba. Cada día otro niño sucumbía al silencio eterno. Kenai, el líder guerrero, un hombre de fuerza legendaria, se sentía desmoronarse por dentro. Él, que se había enfrentado a soldados mexicanos y cazarrecompensas estadounidenses, ahora libraba una batalla contra un fantasma. Cada niño que moría era como una flecha en su propio pecho. Veía la desesperación en los ojos de las madres, un reflejo de su propia angustia. Pasaba las noches en vigilia, con el rostro marcado por la preocupación y el humo del fuego ceremonial, implorando a los espíritus ancestrales una respuesta, una señal, cualquier cosa que pudiera detener la ola de muerte que amenazaba con borrar a su pueblo de la faz de la tierra. La responsabilidad lo agobiaba como una montaña. Así, dos mundos aparentemente opuestos reflejaban la misma tragedia. En la opulencia de su granja, Isabela fue silenciada por el dolor, la culpa y el desprecio, una reina en un reino de vacío emocional. En lo profundo del desierto, la gente de Kenai fue silenciada por la enfermedad. Una comunidad entera, consumida por una quietud sepulcral. Ambos estaban atrapados en una pesadilla silenciosa, uno víctima de la crueldad humana y las convenciones sociales, el otro de una fuerza implacable de la naturaleza. Eran dos caras de la misma moneda del sufrimiento, dos soledades que sin saberlo estaban a punto de colisionar. Aquella fatídica noche, al cerrar la puerta del comedor, Isabela no dudó. Su movimiento estaba impulsado por una claridad que no había sentido en mucho tiempo. En su habitación no lloró. Metódicamente se despojó de su vestido negro de seda, símbolo de su viudez social, y lo dejó en el suelo como una piel de serpiente abandonada. Se puso la sencilla ropa de algodón de una de las criadas, un acto que era a la vez un disfraz y una renuncia a su estatus. Agarró una bolsa de tela que contenía una hogaza de pan y una cantimplora de agua. Su plan no estaba claro.
Su dirección era nula, pero su propósito era absoluto: escapar de ese silencio para encontrar otro, el silencio del desierto. Isabela de Vargas, a sus 30 años, lleva la edad de un alma anciana. Su belleza, antaño celebrada en toda la provincia, es ahora una reliquia, una arquitectura clásica en ruinas. Su piel de alabastro, jamás tocada por el sol, se ha vuelto translúcida, revelando un mapa de venas azuladas en sus sienes y manos. Su cabello negro, antaño su orgullo y alegría, está perpetuamente recogido en un moño apretado y severo, como si intentara contener una agitación interior. Se mueve con una lentitud deliberada, una economía de gestos que habla de un profundo agotamiento, no del cuerpo, sino del espíritu. Las ropas caras y oscuras cuelgan de su cuerpo demacrado, no como adornos, sino como pesadas cortinas que la separan del mundo, ocultando una fragilidad a punto de romperse. El epicentro de su dolor es un recuerdo sensorial, un trauma que se repite en un bucle infinito. Es el silencio gélido de la guardería a las 3 de la mañana, un silencio que gritaba la ausencia del llanto. Es el peso insoportable de su hijo recién nacido, inmóvil y frío en sus brazos, un peso que desmentía su pequeñez. Es el aroma a romero que había esparcido por la habitación para purificar el aire, ahora asociado para siempre con la muerte. Ese momento se ha grabado a fuego en su psique, una herida que no cicatriza, alimentando la culpa que la consume. Revive esta escena cada noche, la imagen de sus propios brazos, inútiles y vacíos, prueba irrefutable de su fracaso como guardiana de la vida que ella misma creó. Hubo una época en que Isabela soñaba, al llegar a la finca Vargas, como una joven y esperanzada novia. Veía los vastos y silenciosos pasillos no como una prisión, sino como un lienzo en blanco. Su sueño era llenarlos con el sonido de pequeños pies corriendo, con la calidez de una familia numerosa y ruidosa. Imaginó tardes en el jardín, enseñando a sus hijos a cuidar las rosas, y noches junto al fuego, leyendo cuentos. El deseo de tener un hijo no era solo obligación social, sino una necesidad visceral de dar y recibir amor incondicional, de crear un oasis de afecto en ese desierto de formalidad y poder que era el mundo de su esposo. La muerte de su bebé no solo mató a un niño, mató la única versión de sí misma que realmente quería ser. Su dilema interno es una espiral de autodesprecio. La voz de la sociedad, que la tildaba de la seca, se convirtió en su propia voz interior. Se convenció de que estaba maldita, de que algo podrido la hacía indigna de la maternidad. Su huida al desierto no es un acto de valentía, sino de rendición. No busca la libertad, sino el olvido, el castigo final que cree merecer. En su mente, cabalga hacia la expiación, con la esperanza de que la crudeza de la naturaleza la purifique o la consuma de una vez por todas, liberándola de la carga de existir en un cuerpo que ve como una tumba estéril. A lo lejos, Kenai, un guerrero apache de 40 años, es la personificación de las montañas que considera su hogar. Su cuerpo es un tapiz de cicatrices y músculos firmes, forjado por una vida de caza, guerra y supervivencia. Su rostro, de rasgos angulosos y piel bronceada por el sol, es severo, pero sus ojos oscuros transmiten una profunda reflexión y una tristeza contenida. Su postura es siempre erguida, la de un líder que lleva el peso de su pueblo sobre sus hombros. Sin embargo, hay una quietud en él, una fuerza que no proviene de la agresión, sino de una profunda conexión con la tierra y los espíritus de sus antepasados.
Se mueve con la gracia silenciosa de un depredador, pero su mirada revela el alma de un guardián. El duelo no es ajeno a Kenai. Su liderazgo ha estado marcado por la pérdida. Vio a guerreros caer en combate contra soldados mexicanos. Vio a su primera esposa azotada por una fiebre años atrás, y ahora la tragedia se repite de forma aún más cruel, atacando a los más indefensos. La fiebre del silencio no es una amenaza abstracta para él. Es un dolor personal, renovado. Cada niño que enferma reabre sus propias heridas, recordándole su mortalidad y su responsabilidad. Su lucha no es solo por la supervivencia de su tribu, sino también una batalla íntima contra el dolor que amenaza con endurecer su corazón y quebrantar su fe como líder. Su personalidad es una fusión de honor y pragmatismo. Kenai es un hombre de profunda espiritualidad, que respeta los rituales y la sabiduría del curandero de su tribu. Sin embargo, la brutal realidad de la enfermedad obliga a cuestionarlo todo. Ve que sus oraciones no son escuchadas, que los cantos sagrados no detienen la fiebre. Este fracaso lo coloca en un doloroso conflicto. Permanecer fiel a las tradiciones que son la columna vertebral de su cultura o abrirse a lo desconocido, a lo impensable, para salvar a su pueblo. Esta lucha interna entre la fe y la desesperación es lo que le permite ver en Isabela no a una enemiga, sino a una posibilidad, un presagio de naturaleza incierta. Los niños apaches son el corazón palpitante, ahora silenciado de la tribu. No son simples víctimas pasivas, son el futuro, la memoria viva de las tradiciones, la promesa de continuidad. El guión describe a una niña llamada Nita, que una vez trenzó el cabello de su madre con flores silvestres y ahora apenas puede sostener un vaso de agua. Y está el joven Tasa, que estaba aprendiendo a leer huellas de animales con su abuelo y ahora mira fijamente el techo de su tipi con ojos apagados. Representan la inocencia asediada y su silencio es una denuncia de la impotencia de los adultos. Su fragilidad es la mayor vulnerabilidad de la tribu, el punto donde el dolor es más agudo. Emocionalmente, los niños son el catalizador de la transformación de Isabela. Son un reflejo directo de su pérdida. Al encontrarse con estas pequeñas figuras febriles y apáticas, ya no verá a los hijos de salvajes, como su sociedad los retrataría. Verá la universalidad de la maternidad y el sufrimiento, el instinto de cuidar violentamente. Frustrado y enterrado bajo la culpa, resurgirá con una fuerza incontrolable. La necesidad de calmar la fiebre de un niño, de ofrecer una gota de agua a los labios resecos, se volverá más poderosa que su propio trauma y prejuicios, ofreciéndole un camino inesperado hacia la redención. Don Alejandro de Vargas es el antagonista principal, la personificación de la opresión patriarcal. Su tiranía no es la de un villano de melodrama, sino la de un hombre cuyo universo se rige por el orgullo, el control y el legado. Consideraba a Isabela su más bella adquisición y a su hijo la garantía de su inmortalidad a través de la estirpe. La muerte del bebé y el posterior fracaso de Isabela para concebir no son una tragedia emocional para él, sino un incumplimiento de contrato, una mancha en su reputación de hombre poderoso y viril. No la odia, la desprecia, como despreciaría a un caballo pura sangre que resulta estéril. La opresión de Alejandro es psicológica e implacable. La aisló sutilmente, transformando la casa en un mausoleo para su luto mientras él continuaba su vida pública.
Su arma más efectiva es la indiferencia, un castigo silencioso que la despojó de todo valor. La humilló no con gritos, sino con un silencio desgarrador frente a sus invitados, avalando el insulto y condenándola al ostracismo. Su persecución tras su fuga no estará motivada por el amor ni la preocupación, sino por un deseo furioso de reclamar lo que le corresponde por derecho y castigar la audacia de su desobediencia, reafirmando su dominio absoluto. Finalmente, la sociedad que rodea la plantación actúa como un antagonista colectivo. Es una fuerza anónima pero omnipresente, compuesta por los susurros de las mujeres piadosas en la iglesia, las miradas de reojo de los comerciantes del pueblo y la temerosa obediencia de los propios sirvientes. Esta sociedad, regida por la superstición y una moral hipócrita, creó la narrativa de que Isabela era una mujer maldita. La juzgaron, la condenaron y la convirtieron en chivo expiatorio de sus propios temores a la infertilidad, la ira divina y el fracaso. Fue la presión aplastante de este juicio colectivo, personificado en el desprecio de su esposo, lo que finalmente la condujo al desierto sin ley. La oscuridad del desierto envuelve a Isabela y el sonido de su propia respiración agitada es el único acompañamiento al galope desesperado de su caballo. La huida, que comenzó como un acto de liberación, se convierte rápidamente en una pesadilla de desorientación. Las formas retorcidas de los cactus parecen espectros acusadores, y el aullido lejano de un coyote suena como un canto fúnebre. No tiene rumbo, solo el impulso de distanciarse del recuerdo de su fracaso. Con el paso de las horas, la adrenalina que una vez la impulsó se disipa, reemplazada por una fatiga que se le cala hasta los huesos. El frío de la noche la envuelve y la inmensidad del cielo estrellado, en lugar de ofrecerle consuelo, solo amplifica su insignificancia y soledad. Con el primer rayo de sol, el desierto revela su rostro más cruel. El calor sube de la arena en oleadas y la sed se convierte en tortura. Los labios de Isabela se agrietan y le arde la garganta. El mundo a su alrededor comienza a distorsionarse. Los colores se funden. Recuerdos febriles la asaltan, la sonrisa de don Ricardo, el silencio de su esposo, el rostro de su bebé. Su cuerpo, exhausto y deshidratado, finalmente cede. Sus manos sueltan las riendas, su visión se oscurece y resbala del caballo, cayendo sobre la arena abrasadora con un golpe sordo. Lo último que siente es el sol implacable en su rostro antes de que la engulla la inconsciencia. A pocos kilómetros de distancia, Kenai y dos de sus guerreros, Chato y Yerik, avanzan en silencio por el paisaje. La caza ha escaseado y la preocupación los agobia. Sus rostros son sombríos, sus mentes concentradas en la enfermedad que asola su campamento. Es Chato quien se detiene de repente, con el cuerpo tenso. Levanta la mano y su mirada apunta al horizonte. Primero ven el caballo ensillado, quieto y solo, señal inequívoca de peligro. Luego divisan la mancha oscura en la arena cerca. Una persona. La cautela, un instinto agudizado por una vida de peligro, se apodera de ellos al instante. Sus ojos escrutan el terreno, buscando señales de una emboscada. Se acercan en semicírculo, con las armas desenvainadas y la desconfianza grabada en cada músculo. A medida que se acercan, la identidad de la figura caída se hace evidente. Una mujer blanca. La tensión aumenta. Para ellos, los Nacayé, los mexicanos, son invasores, ladrones de tierras y enemigos de su pueblo. La presencia de una de sus mujeres sola en ese territorio es una peligrosa anomalía.
Gerik, el más joven e impulsivo, escupe al suelo. «Es una trampa», susurra en apache. «Los soldados no pueden estar lejos». Ver a Isabela no evoca lástima, sino el espectro de más violencia y traición, reflejo de décadas de conflicto y odio. Kenai, sin embargo, desmonta y se acerca con una cautela distinta, la de un observador, no la de un simple guerrero. Se agacha junto a Isabela, y lo que ve lo intriga. No viste la ropa de una dama adinerada, sino la sencilla ropa de algodón de una sirvienta. Sus manos no son suaves, sino arañadas y ampolladas por las riendas. Su rostro, incluso cubierto de polvo y suciedad, está marcado por un profundo sufrimiento. Los rastros secos de lágrimas son visibles en sus mejillas. No ve a una enemiga arrogante, sino a una mujer destrozada, alguien que, como su propia gente, parece huir de un dolor insoportable. Había algo en su entrega al desierto que reflejaba la desesperación de su propia tribu. «Déjala ahí», dice Geri con dureza. «El sol y los buitres harán el trabajo. No es asunto nuestro. Si nos la llevamos, traerá desgracias». El argumento es lógico y sólido. Traer a una mujer blanca al campamento era buscarse problemas, una probable persecución que no podían permitirse en ese momento. Pero Kenai permanece en silencio, con la mirada fija en Isabela. Su presencia allí, en ese estado, parecía más que un accidente. Era un presagio, un evento tan improbable que no podía ignorarse. En un mundo donde los espíritus se comunican mediante señales, encontrar a un enemigo en un estado tan vulnerable parecía un mensaje que necesitaba descifrar. Finalmente, Kenai se pone de pie, decidido. «Nos la llevaremos», ordena, con una voz que no admite réplica. «Los espíritus la pusieron en nuestro camino. Abandonarla demostraría miedo, no fuerza. Si es veneno, lo descubriremos. Si es un mensaje, escucharemos». Su autoridad y la lógica espiritual que subyace a sus palabras acallan las protestas de Gerik. Con una delicadeza que sorprende a sus propios hombres, Kenai levanta el cuerpo inerte de Isabela y la coloca en su caballo frente a él. El acto sella su destino y el de ella, uniendo sus caminos irrevocablemente. Isabela recupera la conciencia lentamente, fragmentada. La primera sensación es el balanceo rítmico de un caballo en movimiento. La segunda es la calidez de un cuerpo contra su espalda y un brazo firme alrededor de su cintura, sosteniéndola. Por un instante, la confusión la abruma. Entonces, abre los ojos. Lo primero que ve es un collar de huesos y garras en el pecho del hombre que la sujeta. Su mirada se eleva hacia su rostro, la piel bronceada, las marcas de pintura de guerra, el largo cabello negro. El terror la invade como una ola gélida. Es un apache, un salvaje, todas las historias de terror de su infancia, de masacres y cautiverio, estallan en su mente. Está completamente a su merced, demasiado débil para luchar, gritar, huir. Es una prisionera conducida a un destino que solo puede imaginar como terrible. El miedo es tan abrumador que la paraliza, un terror puro y primario que reemplaza al dolor y al agotamiento. No sabe que el hombre que la retiene actúa guiado por una compleja intuición. Solo ve al enemigo, la encarnación de sus peores pesadillas. Esta unión forzada, nacida de su colapso y la enigmática decisión de él, crea una dependencia inmediata y aterradora, un puente de tensión y miedo sobre el abismo que separa sus dos mundos. Al llegar al campamento apache, el terror de Isabela se intensifica. El lugar es un laberinto de tiendas de campaña de cuero, humo y extraños olores a hierbas y carne seca.
Los rostros que la observan son máscaras de hostilidad, curiosidad y un frío desprecio que conocía bien, aunque provenía de otra fuente. Guían a una tienda vacía y la dejan sola, con la entrada custodiada por un guerrero silencioso. Dentro, en la oscuridad, se encoge de miedo, esperando el fin. Cada sonido del exterior, una palabra áspera en un idioma que no entiende, el llanto de un perro, la hace estremecer. La soledad de su rancho parece un paraíso perdido comparada con este cautiverio intenso y amenazante. Sin embargo, no es un grito de guerra lo que rompe su terror, sino un sonido mucho más familiar y devastador. El llanto, reprimido de una madre, es un sonido sin lágrimas, un sollozo seco y exhausto que conoce íntimamente. Con el corazón en la garganta, se arrastra hasta la entrada de su tienda y mira por una rendija. Ve a una mujer apache sentada en el suelo, acunando un cuerpo pequeño e inerte, balanceándose al ritmo de un dolor infinito. En ese instante, la barrera cultural, el miedo, los prejuicios, todo se desvanece. No ve a una salvaje, se ve a sí misma en su propia habitación, en esa misma noche, silenciosa y terrible. En los días siguientes, Kenai no la mantiene confinada. Parece querer que vea. Ella presencia de primera mano la realidad de la fiebre del silencio. Ve a niños tumbados en esteras, con los ojos abiertos y febriles, apáticos al mundo. Ve al curandero de la tribu realizando rituales con humo y cánticos, una lucha desesperada contra un enemigo invisible. Ve guerreros, hombres que rebosan fuerza y peligro, mirando a sus hijos con una impotencia que refleja la suya. El campamento no es una guarida de monstruos, como le habían enseñado a creer, sino una comunidad entera de rodillas, unida por un dolor colectivo. La empatía, un sentimiento que creía muerto en su interior, comienza a florecer en medio de su miedo. El punto de inflexión llega de repente, instintivamente. Una niña en una tienda cercana empieza a toser con violencia. Su pequeño cuerpo convulsiona por la fiebre. La madre, exhausta, intenta calmarla, pero la desesperación se refleja en su rostro. Isabela no piensa, actúa. Corre afuera, ignora la mirada de asombro de su madre, toma un paño limpio y lo sumerge en un cubo de agua. Con una delicadeza que la sorprende incluso a ella misma, comienza a pasar el paño fresco por la frente y el cuello de la niña. No es un acto de heroísmo, sino la respuesta a un mandato profundo y olvidado de su alma, el instinto de cuidar, de consolar, de ser madre. Kenai observa la escena desde lejos. Su rostro impasible oculta la complejidad de sus pensamientos. Ve que su acción no fue calculada. Fue pura, una reacción visceral al dolor de una niña. La mujer que sus guerreros veían como una amenaza o una carga, acababa de cometer el acto de compasión más fundamental. Esa noche, la vigilia del guerrero frente a su tienda desaparece. En su lugar, Kenai deja un cuenco de madera con estofado caliente y una cantimplora de cuero llena de agua fresca. No se pronuncian palabras, pero el mensaje es claro. Ya no es una prisionera, es un enigma que él ha decidido proteger. Los recuerdos de su infancia, de su abuela, curandera, emergen de la bruma de su dolor. Recuerda las infusiones de hojas de sauce para la fiebre y las de tomillo para la tos. Con cautela, comienza a explorar los alrededores del campamento, reconociendo algunas plantas. Las recoge, las prepara en silencio y con gestos humildes ofrece los sencillos remedios a las madres desesperadas. Algunas se niegan, fieles a la curandera tribal, quien la observa con recelo, considerando
Sus métodos, una herejía y una amenaza para su autoridad espiritual y el modo de vida de su pueblo. Una noche, mientras Isabela estaba sentada sola, contemplando las llamas de una fogata, absorta en sus recuerdos, Kenai se acerca. No se sienta a su lado, sino a una distancia respetuosa, compartiendo el silencio. Tras un largo momento, habla en voz baja y grave. «Yo también perdí a un hijo», dice, mirando al fuego. «No a ella. Era mi primogénito. Una flecha mexicana se lo llevó antes de que pudiera convertirse en guerrero. La confesión es un golpe. No muestra compasión ni busca consuelo. Simplemente tiende un puente sobre el abismo de su dolor, revelando la herida compartida que los define. Poco a poco, la desconfianza empieza a disminuir. El té de Isabela le baja la fiebre a un niño. Otro, tras días de rechazar la comida, acepta un poco del caldo que ella prepara. Las madres empiezan a buscarla. Sus miradas ya no son hostiles, sino que están llenas de una esperanza vacilante. Una de ellas deja un pequeño mocasín bebé fuera de su tienda, una ofrenda silenciosa, un gracias que trasciende las palabras. El respeto que se gana no proviene de una curación milagrosa, sino de su esfuerzo incansable, su presencia constante y la genuina empatía que demuestra al cuidar a cada niño como si fuera suyo. Isabela ya no piensa en huir ni en morir. Un propósito, doloroso y exigente, ha llenado el vacío de su existencia. Cada hijo que cuida es a la vez una penitencia y una bendición. Al luchar por sus vidas, reescribe su propia historia, transformando su identidad de madre que fracasó en madre que lucha. La conexión que se forma entre ella y el pueblo apache no es romántica ni idealizada. Es un vínculo forjado en el fuego del sufrimiento mutuo, en el respeto que nace de la vulnerabilidad compartida y en el impactante descubrimiento de que la familia a veces es la tribu que nos encuentra cuando estamos perdidos. Mientras cuidaba a una niña con fiebre, una intuición la asalta como un rayo. Observa un patrón devastador. Los niños en peores condiciones vivían en las tiendas de campaña más cercanas a un pequeño manantial secundario, usado con más frecuencia ahora que el arroyo principal se ha agotado. Con el corazón palpitante corre hacia él. Sus conocimientos botánicos, heredados de su abuela, la llevan a observar no solo el agua, sino también las rocas circundantes. Observa un residuo mineral blanquecino y polvoriento en las piedras, una sustancia que vagamente asocia con historias de agua enferma, que según su abuela podía abatir al ganado más fuerte. La verdad la golpea con una claridad repugnante. La enfermedad no provenía de una maldición, sino de la tierra misma. En el preciso instante de su descubrimiento, un grito de alarma resuena por el campamento. Un explorador apache aparece en la cima de una loma, con su caballo jadeando, y señala hacia el este. Jinetes, muchos de ellos, armados con rifles, con el sol reflejándose en sus cañones metálicos. La noticia corre como la pólvora. Don Alejandro, el nombre cae como una sentencia de muerte. El enemigo ya no era una fiebre silenciosa e invisible. Ahora tenía rostro, nombre, y venía a destruirlo todo. El pánico, antes un sentimiento contenido, estalla, transformando la tristeza del campamento en un frenesí de miedo y preparación para la batalla. Se desata el caos. Los guerreros apaches, superados en número y armamento, se apresuran a defenderse, con el rostro sombrío a la certeza de una batalla sangrienta. Madres aterrorizadas intentan reunir a sus hijos para huir a la seguridad de los cañones más profundos. Desesperados, varios corren hacia el manantial contaminado.
el lugar más cercano para llenar sus botellas de agua antes de desaparecer entre las montañas. Isabella se encuentra en el epicentro de dos catástrofes inminentes: la masacre inminente y el envenenamiento masivo que está a punto de ocurrir accidentalmente. Un dilema imposible la desgarra. Sin dudarlo, Isabella toma su decisión. Los guerreros podían luchar, pero los niños estaban indefensos ante el veneno. Se da la vuelta y corre en dirección contraria a la batalla, hacia las mujeres aterrorizadas. ¡No beban el agua!, grita con todas sus fuerzas, con la voz ronca por la desesperación. ¡El agua está envenenada! ¡Alto! Se lanza frente al manantial, extendiendo los brazos, formando una barrera humana entre las familias y la muerte cristalina que brota de las rocas. Su frágil cuerpo se convierte en un escudo, sostenido por una fuerza que desconocía poseer. Es en ese preciso momento que don Alejandro y sus mercenarios aparecen al borde del campamento. Esperaba encontrar a su esposa sometida, quizás herida, una víctima esperando ser rescatada. En cambio, la ve de pie, vibrante y feroz, protegiendo activamente a los niños apaches. La imagen lo enfurece. Carga a caballo, con el rostro deformado por el orgullo herido. Isabella ruge, y su voz resuena en el tenso valle. ¿Qué demonios haces con estos salvajes? Vuelve aquí ahora mismo, loca desagradecida. La forma en que le habla no es la de un esposo preocupado, sino la de un amo que reprende a una clase rebelde. Se gira para mirarlo, y la mujer que la mira no es la esposa fantasmal que él despreciaba. Sus ojos, antes vacíos, ahora arden con la furia de una leona que protege a su cachorro. «No son salvajes», dice, y su voz, aunque no alta, es clara y firme, cortando el aire tenso. «Son un pueblo que moría mientras tú y tus amigos bebían vino y me maldecían. No se acobarda, no flaquea. Por primera vez en su vida se siente superior a él, arraigada en un propósito que su dinero no puede comprar ni su poder puede aplastar. Al ver su valentía, Kenai da un paso al frente y se coloca junto a Isabella. No desenvaina un arma. Su presencia es su arma. Mira a Alejandro, luego a su propia gente, y su voz resuena con el peso de la historia y la revelación. Tu gente te llamaba la Seca, declara. Te maldijeron por no poder darles un heredero, pero los grandes espíritus, en su sabiduría, te enviaron a nosotros cuando estábamos perdiendo a todos nuestros hijos, cuando nuestro futuro se estaba convirtiendo en polvo. Cada palabra es una flecha que redefine la historia ante los ojos de todos. Kenai entonces coloca una mano protectora sobre el hombro de Isabella, un gesto de posesión espiritual, no material. No es nuestra prisionera, proclama para que todos, invasores y apaches, lo oyeran. Es el corazón de esta tribu, es la madre de todo nuestro pueblo. La declaración es tan poderosa, tan impactante, que una exclamación colectiva recorrió el campamento. Inspirados por sus palabras, los guerreros apaches se movieron al unísono. Avanzaron y formaron un muro humano silencioso alrededor de Isabella y los niños. Sus cuerpos eran una fortaleza de lealtad. Ya no defendían solo su tierra, defendían a su nueva matriarca. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Don Alejandro contempla la escena con incredulidad. Ve la devoción inquebrantable en los ojos de los guerreros a los que una vez consideró animales. Ve a la mujer que creía haber destrozado, ahora de pie, completa y venerada. Comprende
con humillante claridad, que la ha perdido para siempre, no por otro hombre, ni por la muerte, sino por una versión de sí misma que jamás supo que existía. No hay nada que rescatar allí. La mujer que vino a buscar ya no existe. Tragándose su orgullo, hace un gesto brusco a sus hombres. Sin disparar un solo tiro, el grupo de mercenarios se da la vuelta y se retira, dejando tras de sí un silencio atónito, con el polvo de su derrota flotando en el aire. Al asentarse finalmente el polvo del retiro de don Alejandro, un nuevo silencio se abate sobre el campamento apache. No es el silencio de la enfermedad ni del miedo, sino de un profundo y reverente asombro. La gente mira a Isabela de otra manera. Ya no es la forastera, la Nahkaiye, es la Iyende, la madre del pueblo, la mujer que desafió los rifles y descifró el veneno que la tierra les dio. Con una calma renovada, los aleja del manantial contaminado, mostrándoles cómo purificar el agua de otros manantiales. La sanación de la tribu comienza allí, no solo con la medicina, sino con la restauración de la esperanza, guiados por la mujer de la que una vez desconfiaron. Semanas después, cuando la salud del campamento se restablece visiblemente y las primeras risas de los niños resuenan en las tiendas, Kenai se acerca a Isabela, le ofrece un caballo fuerte, un saco de provisiones y su palabra de que la guiará sana y salva hasta el pueblo más cercano. Le devuelve la libertad. Isabela mira el caballo, luego el campamento. Ve a una niña a la que ayudó a recuperarse corriendo hacia ella con una flor en la mano. Ve los rostros de los guerreros que ahora se inclinan con respeto a su paso. Ve a Kenai, cuyos ojos ya no solo reflejan dolor, sino también un profundo afecto. Su antiguo mundo era una jaula de oro. Este desierto se ha convertido en su hogar. No me voy a ninguna parte, dice con voz suave pero firme. Mi hogar está aquí ahora. Isabela prospera en su nuevo rol. Con sabiduría y humildad, no busca reemplazar las tradiciones de la tribu, sino fusionar su conocimiento con ellas. Trabaja junto al anciano curandero, quien, tras ver los innegables resultados de sus métodos y su profundo respeto por sus rituales, se convierte en su mayor aliado. Juntos, crean una nueva tradición curativa que honra tanto el espíritu como la ciencia. Se convierte en consejera del pueblo, su perspectiva única, como alguien que ha conocido ambos mundos, ofreciendo soluciones que nadie había considerado. Kenai, el gran jefe, comienza a escucharla no solo como la salvadora de su pueblo, sino como una compañera cuya sabiduría equilibra su fuerza. El amor que crece entre Isabela y Kenai es tan tranquilo y fuerte como las montañas circundantes. No es la pasión febril de la juventud, sino una profunda camaradería forjada en el respeto mutuo y la experiencia compartida de la pérdida y la redención. Él se enamoró de la fuerza que ella encontró en su propio dolor. Ella se enamoró del honor y la bondad que él le mostró cuando ella no tenía nada. Juntos redefinen el concepto de familia. La familia de Isabela ya no es el linaje que la rechazó, sino los lazos de lealtad y alma que la acogieron. Se convirtió en madre no de uno, sino de docenas, encontrando un amor más grande de lo que jamás imaginó. Transcurre un año, el panorama es de una paz vibrante, el campamento apache prospera, Isabela se sienta a la sombra de un álamo, rodeada de un atento círculo de niños apaches. Su cabello, ahora largo, está recogido en una trenza suelta, adornada con una pluma de águila. No les está enseñando hierbas, sino una antigua historia de su pueblo, gesticulando con las manos.
con el rostro iluminado por una sonrisa serena. Los niños ríen, encantados. A pocos pasos, Kenai, el líder de su pueblo, la observa con una mirada de amor y admiración. La mujer que llegó a su campamento buscando la muerte, en cambio, les ha traído vida y se ha convertido en el corazón palpitante de su nación. El camino de Isabela le enseñó la verdad fundamental. La maternidad no es un evento biológico, sino un acto continuo del corazón. No reside en el vientre que da a luz, sino en el alma que elige cuidar, proteger y amar incondicionalmente. La maldición de ser la seca se convirtió en su mayor bendición, permitiendo que su instinto maternal se extendiera más allá de un solo hijo y abrazara a todo un pueblo. En el lugar más inesperado de la tierra, entre el dolor y el prejuicio, no solo encontró la redención, sino que forjó una nueva identidad, un nuevo amor y una verdadera familia, demostrando que el hogar es simplemente el lugar donde nuestros corazones encuentran un propósito. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón, sí. ¿Crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza? Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana. 10 años después, el paisaje que rodea el antiguo campamento apache es irreconocible. Lo que una vez fue un refugio para sobrevivientes se ha convertido en un asentamiento próspero, un lugar de encuentro y paz en una tierra aún marcada por el conflicto. Pequeñas casas de adobe se alzan junto a tipis tradicionales y jardines cuidadosamente cuidados combinan maíz y frijoles con las hierbas medicinales de Isabela. La leyenda de la Madre Blanca se ha extendido y el miedo ha dado paso al respeto. Los comerciantes mexicanos, que antes solo pasaban por la región con escoltas armadas, ahora vienen a intercambiar mercancías y sus hijos a veces juegan con los niños apaches en las orillas del arroyo cristalino. El asentamiento de Kenai e Isabela se ha convertido en un oasis no solo de agua, sino también de una nueva posibilidad de coexistencia. Vemos a Isabela, ahora de 40 años. Las arrugas de su rostro ya no son de dolor, sino de sabiduría y risa. Su cabello canoso está trenzado con cintas de colores. Se sienta con un grupo de niños de diversos orígenes: apaches, mestizos, hijas de comerciantes. Les enseña a leer las estrellas, una habilidad que aprendió de Kenai, y a identificar plantas, un don que trajo consigo. A su lado, una joven adolescente llamada Nita, niña que salvó de la fiebre del silencio, la ayuda, ahora aprendiz de sanadora. El ciclo de sanación no solo se ha completado, sino que se ha transmitido, asegurando que el legado de la compasión siga floreciendo. Kenai, ahora un jefe anciano cuyo cuerpo ostenta la dignidad de la edad, observa la escena desde lejos. Su liderazgo, atemperado por la sabiduría de Isabela, ha guiado a su pueblo desde el borde de la extinción hacia una era de paz y prosperidad. Mira a su esposa, la mujer que el desierto le dio, y ve la encarnación de su futuro. Juntos, dos mundos que deberían haber sido destruidos han creado algo nuevo, un testimonio de que los puentes más fuertes se construyen con los materiales del respeto mutuo y el amor nacido del dolor compartido. Su amor no produjo un heredero de una granja, sino una nación entera de hijos de la esperanza, un legado mucho más perdurable, escrito en la tierra y en los corazones de su gente.